¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de NPI. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener un programa en el que no solamente vamos a hablar de la situación política, sino que vamos a hablar de un tema que nos afecta a todo, pero ya les vamos a contar más. Hola Enrique, ¿cómo te va? Hola Santi, mi saludo a toda la teleaudiencia, la gente que nos sigue a través del Canal 2 también, la señal de aire, a toda la teleaudiencia de Noticias Paraguay. Bueno, hoy preparamos un informe al que denominamos Un Pacto para Vivir y que hace un compendio de todas las cuestiones políticas que pasaron en los últimos tiempos. Probablemente hoy, con un mayor tiempo, tenemos la posibilidad de mirar las cosas de diferente manera y darnos cuenta cómo se fueron dando las posiciones o los cambios de posiciones políticas en muy poco tiempo, en menos de un año. En menos de un año y después fue en cuestión de horas, ¿verdad? Nos decía en una edición de AM de miércoles Sergio Godoy, 16 horas este hombre dejó de ser presidente de la República porque ya estaban los números para sacarlo del poder. Bueno, después de esa madrugada, ante el teléfono que sonaba aquí, intercambio de cosas que cambió todo el escenario político. Y hasta ahora hay mucha incertidumbre respecto a qué es lo que significa el pacto. Cada vez nos enteramos de más cosas, como que van a inaugurar juntos una obra, Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes. No sabemos cuál es el punto en el que se puede romper. ¿Qué puede pasar cuando haya proyectos de leyes? Se tiene que reactivar la cosa en algún momento. En algún momento el Ejecutivo va a plantear un proyecto de ley que tiene que ver con, no sé, impuestos o con cuestiones de economía o con algunas cuestiones que puedan llegar eventualmente a afectar los intereses de Horacio Cartes. ¿Quién es el que tiene el poder realmente? Los empresarios pidieron a través de este foro empresarial, señores, comencemos a hacer cosas de vuelta, comencemos a hacer gestión. Pero ¿a quién hay que pedirle esto? ¿Hay que pedirle a Mario Abdo Benítez o hay que pedirle al que lo sostiene fuera del poder, que es Horacio Cartes? Eso dentro de lo político. En paralelo, una investigación del tema de Itaipú en el legislativo que se vuelve cada vez más interesante. Hasta se ha planteado un polígrafo en estos días. Es verdad, lo ha planteado el ingeniero Pedro Ferreira y ha dicho, yo estoy dispuesto a someterme inclusive a una prueba de polígrafo, pero que esté aquí el vicepresidente de la República, que vengan los demás actores y vamos para adelante con eso. Esa es la cuestión que vamos a hablar en el ámbito político y les invitamos a poder ver este informe que preparamos para el día de hoy. ¿Cuál es finalmente el fondo de este pacto y cómo fueron cambiando las cosas a lo largo de este corto tiempo? Pero hoy también vamos a hablar de una cuestión que afecta a gran parte de la sociedad paraguaya y que se toma generalmente muy a la ligera. Tiene que ver con los cuadros de algún tipo de trastorno de personalidad, trastornos mentales o situaciones que tienen que ver con cuadros depresivos. La urgencia de un tratamiento mucho más serio, profundo, integral de la salud mental en Paraguay. Recuerdo hace un tiempo, conversando con el doctor Pío Alfieri, el director del Hospital Acostañú, del Hospital Pediátrico de nuestro país, el doctor Alfieri decía, en muy poco tiempo, y de esto pasaron como 3 años aproximadamente, vamos a tener que ampliar los pabellones psiquiátricos en salas de pediatría. Y le preguntaba, ¿pero por qué, doctor? O sea, ¿cuál es la razón por la que crees que eso hay que hacer? Y decía, todo esto que ustedes reportan a diario, los pobladores de zonas de bañados, de zonas bajas que tienen que salir de sus casas a raíz de inundaciones, eso genera un trauma en general. Y hay chicos que van a crecer con ese trauma de la amenaza del agua, de la situación que les toca vivir a diario, y en muy poco tiempo ustedes se van a dar cuenta que vamos a necesitar una mayor cantidad de profesionales en el área psiquiátrica o en psicología en particular para que traten a chicos o a adolescentes. Y hoy también esa situación se traslada a estudiantes que viven con una presión que realmente está dando crónicas y reportes que son preocupantes, como los estudiantes de medicina, Enrique. Así mismo, una situación de estudiantes de medicina que tienen que, sobre todo los que están en la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Sabemos que tienen un programa exageradamente estricto, que tienen que estar haciendo parte de su carrera en el mismo hospital de clínicas. Y hace poco hubo un levantamiento de voz, manifestaciones de estudiantes a raíz justamente de un suicidio, donde comenzaron a decir, che, estamos acá sufriendo maltratos y queremos que eso se sepa, queremos que se publicite todo lo que está pasando acá. Con un riesgo, fíjense que en el sistema, cuando uno es estudiante, y sobre todo de cursillo, a punto de egresarse,
Y con el riesgo de que te diga un profesor, ah, vos sos el que levanta la voz, vos sos el que está protestando por los maltratos, Pío. Depende de un futuro colega suyo que ese hombre llegue a convertirse justamente en un médico o esa mujer se convierta en una doctora. Bueno, estos estudiantes, sin embargo, llegan hasta el extremo de levantar la voz y decir, paren, paren con este maltrato. Estamos siendo víctimas de un sistema que está forzando a tomar decisiones extremas, que está dañando la salud mental. Y quiero que tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. No es absolutamente fácil que un estudiante universitario levante la voz todavía siendo estudiante universitario, todavía dependiendo de profesores y dependiendo de un sistema. Si llegan hasta este extremo, es por algo. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que lo justifica, diciendo que si uno finalmente quiere llegar a ser médico, tiene que pasar por este tipo de cuestiones. Es como aquel que dice, el servicio militar obligatorio tiene que tener una dosis de maltrato para que la gente se forme de algún modo. Y está más que demostrado que no es la práctica que funciona. El otro día conversábamos con la directora de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, la doctora Mirta Mendoza, y ella nos decía, cuando aparecía a través de las redes un audio de una charla que se había dado para docentes, donde alguien contaba su experiencia diciendo que cuando en algún momento era chico, generó un berrinche por algo, quería ir al cine, no le dejaron ir al cine y dijo que si es que no le dejaban ir, se iba a suicidar. Y que supuestamente su papá en aquel entonces le corrigió con garrote y que gracias a eso ya nunca tuvo ningún intento de quitarse la vida. Tratando con tanta ligereza una cuestión tan delicada que nos costó como sociedad en general desmitificar la historia de que para ir al psiquiatra uno tiene que estar loco. O si uno va al psicólogo es porque tiene algún problema en general. Cuando hoy gran parte de la sociedad paraguaya necesita recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra por la gran cantidad de trastornos que existen o por la gran cantidad de presión por la que uno pasa antes de llegar a una situación de trastornos inclusive. Entonces, tratar a la ligera cuestiones como esa, decía la doctora Mirta Mendoza, lo único que genera curar, entre comillas, con garrote, cuando hay situaciones que tienen que ir a consultorio, es crear garroteadores en un futuro. Así mismo, una cuestión absolutamente desubicada y muy peligrosa que dentro del sistema educativo se estén diciendo estas cosas. Y respecto al tema del psicólogo y psiquiatra, hay gente que por el ritmo de vida que está casi forzado a comer chatarras. Entonces tiene que hacer ejercicio para recuperar el estado físico perdido por la mala alimentación. El ritmo de vida que tenemos actualmente, laboral, estudiantil, también motiva a hacer un poco de ejercicio mental, a hacer un poco de salud mental, para recuperarnos de ese trajín diario. Bueno, eso es el psicólogo, la psicóloga. O sea, romper un poco esa barrera, ese cuco, decir no, que es solamente una cuestión para locos, avergonzarse de ir al psicólogo, a la psicóloga o al psiquiatra si es necesario. Bueno, eso es algo que tenemos que romper y solamente vamos a lograr haciendo esto, hablando del tema y hablando y diciendo las cosas correctamente, no como esa estupidez que se dijo en una charla encima propiciada por el propio Ministerio de Educación. Hablemos de salud mental. ¿Cómo estamos en salud mental? ¿Qué es lo que ofrece el Estado? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la opción más rápida y más fácil? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Bueno, es un poco la intención de este programa en esta edición de ADN. Y esta noche en la primera parte nos va a acompañar en un mano a mano el psicólogo Luis Ramírez. Así que si sos mamá, si sos papá, es importante poder escuchar y sobre todo entender cuál es el síntoma, cuáles son las señales que puede estar lanzando tu hijo, tu hija en casa cuando de repente se aísla, cuando de repente no tiene ganas de comer, cuando no tiene ganas de ir a la escuela, cuando no tiene un rendimiento óptimo en general en las actividades que realiza, cuando no quiere socializar o cuando se dan ciertas situaciones que salen de lo común en lo que habitualmente era ese chico en casa o en la escuela eventualmente. Así que vamos a hablar con Paí Ramírez, con Luis Ramírez, quien es un psicólogo de larga trayectoria en el ámbito educativo y que hoy nos va a acompañar y va a compartir con nosotros parte de ese conocimiento. Pero antes vamos a meternos a la cuestión política. Con este informe que anunciábamos tenemos para el día de hoy, Enrique, que tiene que ver un poco con estos pactos que se fueron dando, donde al pasar el tiempo uno no sabe si es que es Cartes el que salvó a Mario Abdo o si es Mario Abdo el que salvó a Cartes.
porque en medio de todas las tensiones que se dieron, donde hoy la imagen que nos queda a todos es de un Mario Abdo sometido a la voluntad de Cartes con sus legisladores que van a visitarlo, que van a pactar con él, que van a marcar el día, la fecha y la hora en que se van a reunir como si fuera la única salida en términos políticos. Hoy también muchos dicen, no, pero espera un poquitito. Cuando metía presión a Estados Unidos o cuando metía presión Brasil, no la metía diciendo que apoyaba a Mario Abdo Benítez por Mario Abdo Benítez nada más. También hay otros actores, como el caso de Horacio Cartes, que están bajo la lupa. Y uno se pregunta, pero si estuviera bajo la lupa Cartes, ¿por qué ya hace rato no fue sometido a algún proceso? Pasó un año de este gobierno y Cartes no ha sido parte de ninguna investigación. Así mismo, así mismo. Cartes todavía no entendemos hasta dónde va eso del caiga quien caiga o esa no impunidad absolutamente para nadie. Siento que se habló tanto, ¿verdad? Este mismo gobierno cuando estaba en campaña hablaba y decía, miren que hay que revisar esto, hay que revisar lo otro, va a caer esto, un cargamento de esto, una camionada de esto. Bueno, hasta ahora Horacio Cartes sigue siendo un hombre libre y hasta ahora, y hace poco inclusive, dio mensajes políticos donde se adelantó muchas veces al gobierno en materia de comunicación, en materia de política, en decisiones políticas, en estrategias parece, y hasta hace poco apareció Horacio Cartes en un acto político público cuando fue a ver el informe de Baruja, un hombre muy cercano al expresidente de la República. Anuncian para septiembre, dentro de muy poco tiempo, que van a estar juntos en un acto político. Nos preguntábamos en forma jocosa, ¿quién va a romper la cinta? ¿Quién va a cortar? ¿Quién va a tener la tijera? ¿Va a tener Mario Abdo o le va a ceder a Cartes porque él le puede pedir esa tijera para cortar la cinta de inauguración? Bueno, algunas cosas que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, cuánto tiempo va a ser esto. Hay, dentro de un tiempito va a haber elecciones internas. ¿Será que la campaña va a ser fuerte? ¿Se van a decir cosas? ¿Se van a echar en cara al haber salvado un juicio político o no? ¿Podría reactivarse o no el juicio político? ¿De quién depende eso? Bueno, por ahora es un pacto que da vida, un pacto para vivir, pero no sabemos hasta cuándo. Y este es el primer informe en esta noche en AM, un pacto para vivir. Pero si en mi gobierno alguien tiene inconductas, seré el primero en colaborar con la justicia. Así empezaba oficialmente a gobernar Mario Abdo Benítez, dando un discurso con muchas promesas. Muchas de las cuales el tiempo y el deber le exigieron cumplimiento. Y no cumplió. Porque no pudo o porque no quiso. Él sabrá. Yo le digo a Cartes, Cartes, se acabó el poder de Cartes en la República del Paraguay. Aunque ahora parece haber unidad. Y decimos parece, porque quién sabe qué clase de unidad es esta, cuando la realidad pareciera ser que se tratara de un pacto. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Antes no había tanto amor. Tiempo atrás, Mario Abdo y Horacio Cartes se dedicaban a algunas líneas, a veces con mensajeros de por medio, otras veces con alguna que otra indirecta por ahí. Vamos a construir una justicia independiente y valiente para que se acabe la impunidad en la República del Paraguay. Y es doloroso lo que nos hacen ahora, pero mucho más doloroso e imperdonable hubiera sido que no hayamos trabajado por nuestra querida Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. Hay algunos que todavía tenían y cuál de su derrota y que desde su liderazgo político en la oscuridad utilizan sus medios de comunicación para tratar de desprestigiar al presidente de la República. Evidentemente el ambiente en esta relación estaba tenso. Al momento que le tocó asumir la presidencia a Mario Abdo, su desafío consistía en desprenderse del poder anterior, aunque fuese del mismo partido, buscar un liderazgo propio y remarcar que él sería diferente, al menos desde el discurso. La impunidad es el cáncer a vencer. $380 millones que van destinados a arreglos florales, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Y ahí está. Hoy corté una flor. En reconocimiento a la flor de joda que hay acá en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. La flor más bella.
¿Se aprueba o se rechaza el juicio político ese? Se tiene que rechazar y se tiene que archivar. ¿El desafuero tuyo? Sí, juro. A pocos meses del juramento de Mario Abdo, y entre directas e indirectas, apareció Cartes. Como si lo estuvieran llamando, o como si no pudiera estar tanto tiempo fuera del escenario. Y no se aguantó. Porque me comentaban por ahí que el secretario del presidente de la República, ¿cómo se llama? Maximiliano Mauri, pide mi expulsión. Y le digo con dolor en el corazón, él prefirió y prefiere pactar con los enemigos del Partido Colorado. Ahí va Cardoso, lo tira Cardoso. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Casillas apareció! Quizás nadie nunca sepa qué hubiera pasado si Tacuara no fallaba este penal. O si Calé cumplirá alguna vez su promesa de dejar de fumar. Dejo el cigarrillo si Efraín Alegre no pierde por basureada. Más de 100.000 votos. ¿En algún momento vos le dijiste a Santiago cuándo dejarías de fumar? Lo que sí sabemos es que nadie supo nada de los últimos acontecimientos que dejaron en crisis al gobierno con la firma de un acta bilateral acordada con Brasil en secreto y que hizo estallar la bomba a tan solo un año de gestión de Mario Abdo Benítez. El aparato detonador lo tuvo Honor Colorado en su mano y así apretó el botón. La prioridad siempre debe ser el Paraguay y por eso el movimiento Honor Colorado se reunió y decidió acompañar juicio político al Ejecutivo. El peor pecado es entregar a la patria. Recibió el mensaje el presidente y no se quedó callado. Acepto la pelea por un Paraguay sin mafias. Si la pelea era luchar en el juicio político, enfrentar la mafia era enfrentarse a Honor Colorado. Qué cosa interesante, ¿eh? O como diría el senador Javier Zacarías Irún, la política da vueltas como un pollo al espiedo. Y qué linda cocinada. Momentito. Fue una jugada magistral en la que Honor Colorado anunció que tenía el veneno para matar el periodo de Mario Abdo. Pero horas después del susto, mostró con la otra mano que también tenía el remedio para salvarlo. Y así quedó atrapado Mario Abdo entre el veneno y el remedio, entre el problema y la solución. El escenario parece que tiene atrapado a Mario Abdo Benítez hoy. No hay ninguna señal que muestre lo contrario. No hay ninguna señal que muestre que aquello que había dicho en su momento Mario Abdo Benítez, porque finalmente lo dijo él solito, nadie le dijo a Mario Abdo, usted va a pelear contra la mafia que le está proponiendo el juicio político. No. Lo tuiteó él. Tuiteó Bachi Núñez y la diferencia en minutos es como para notar. Si mal no recuerdo, 8 de la noche con 13 minutos era el momento en el que Bachi lanzaba ese tuit diciendo el juicio político se activa. Sí. Menos de una hora después, Mario Abdo Benítez, cerca de las 9 de la noche, a través de su cuenta de Twitter, escribe, acepto la pelea contra las mafias en Paraguay. Recuerdo que estábamos al aire nosotros en AM de miércoles. Cuando estábamos ya en la pausa, ¡pac! Escribe Mario Abdo Benítez. ¿Cuál era la mafia si se trataba de un juicio político? Y era una respuesta directa a los cartistas. Porque los otros ya hace rato habían confirmado que tenían votos. Esa mañana, el día anterior, cuando Cartes confirma a través de Bachi Núñez, ahí sale lo de la mafia. Fue una respuesta a ellos. Claro. Se refería a ellos. Entonces, cuando mucha gente se enoja diciendo están magnificando el poder de Cartes, momentito, como diría Zacarías Irún, el que propone el juicio político es Cartes, el que lo desactiva es Cartes. Y cuando propone el juicio político Horacio Cartes, la pregunta que quedaba era cómo va a reaccionar Mario Abdo Benítez. Y Mario Abdo Benítez reaccionó diciendo acepto la pelea y hablaba de mafias en particular, o de mafia.
Así a es. la que iba a enfrentar. Y se refería a los cartistas. No hay dudas de eso. Bueno, pero por eso digo, o yo nomás estoy errado al creer que se refería a los cartistas, o por qué Mario Abdo hablaba de mafia. Alguien tendría que preguntarle a Mario Abdo Benítez, ¿a qué mafia se refería cuando decía que iba a aceptar el juicio político? Y si finalmente pactó con el mismo grupo que activó el juicio político, pactó con la mafia. Y se desactivó el juicio político. Ojo, tomando las declaraciones del presidente. No es que un periodista, Enrique, se fue a decirle, usted está ahora mismo rehén de las mafias, usted ahora mismo está acorralado por las mafias que activan el juicio político. No, lo dijo él solito. Claro, y encima ahora el escenario es tan genial que es todo por Twitter, ¿verdad? O sea, todo se escribe, todo va en las redes sociales. Nos llamaba la atención eso en la época de la pelea fuerte entre Guaidó y Maduro, que todo era por Twitter. Los países hablaban por Twitter. Bueno, esto también fue por Twitter. Esa madrugada también. Esa madrugada hubo rumores de renuncia de Hugo Velázquez y él por Twitter aclara, no renuncio. O sea, todo fue a través de las redes sociales en esa primera parte. Y cuando un sector dice una cosa, el otro le responde otra cosa por Twitter. Y este sector se refirió a ese como una mafia. Entendemos que se pactó con esa mafia. ¿Y qué significa pactar con la mafia? Darle cargos a la mafia o darle impunidad. Y ahí es donde viene la otra parte de la historia que vamos a compartir. Lo que muchos dicen, no, en realidad no es que Mario Abdo pactó con Cartes porque quiso pactar, o que Cartes desactivó el juicio político porque se le antojó pasarle la mano a Mario Abdo Benítez. En realidad hubo intervención de Estados Unidos e intervención de Brasil. Y cuando dicen intervención de Brasil, ahí uno salta y dice, bueno, pero ojo, Brasil no tenía otra salida si es que el escándalo le pegaba de rebote. Y si el escándalo tenía nada más y nada menos que a la familia Bolsonaro metida en medio de una negociación irregular. Y el dejar sin efecto el acta bilateral también le convenía a Bolsonaro. Y eso decíamos semana atrás, cuando se estaba dando esta historia. Y ahora eso se recontra confirma. Bolsonaro tiene un montón de problemas. Ahora se le sumó otro gran problema, el tema del incendio en el Amazonas. Pero ya tenía luego muchos problemas políticos él. Si esta acta bilateral continuaba y alguien descubría a raíz de lo que pasaba en Paraguay, que había una empresa Leros, que hubo un cercano suyo que el Giordano, esto iba a ser mucho peor para él. Claro, pero fíjate... Él se salvó. Fíjate que lo que hoy pretende instalar mucha gente para cuidar la imagen de Mario Abdo es que no, en realidad Cartes retrocedió porque Estados Unidos y Brasil lo tienen del cogote con determinadas investigaciones. ¿Pero qué investigaciones? ¿Cuáles son? Si ha pasado un tiempo fuera del poder Horacio Cartes y sin embargo hasta ahora no hubo ninguna investigación que haya prosperado en su contra. ¿Un año? Y si es que tuvieran de verdad algunos elementos, ¿utilizarían Brasil o Estados Unidos como un elemento de presión para decirle a Cartes hoy soltarlo y dejarlo trabajar a Mario Abdo Benítez? Cuesta entender. El tiempo seguramente nos va a poder dar alguna visión un poco más amplia. Y algunas pistas de esa teoría es que justo cayó Darío Messer ese día, ¿verdad? El día de la gran explosión de todo, bueno, ese día lo agarran a Messer. Negociar con él una premiación de una delación premiada, digo bien, que cuente cosas. Segunda parte de este informe. ¿Qué pasó en medio de este pacto para vivir? Almuerzos en la casa de Horacio Cartes, reuniones en Burubisharoga. El escenario político paraguayo, álgido, cambiante y devorador, como revela ser, dejaba ver detrás de sus telones algo pocas veces visto. Un presidente tácito, un presidente moral y un presidente en ejercicio. Ambos del mismo partido, de distintos movimientos y grandes rivales durante campañas previas. Sorpresivamente, el discurso de algunos integrantes del movimiento Añetete fue cambiando, coincidentemente después de haberse consumado la unidad colorada. ¿Añetete depende ahora exclusivamente de Honor Colorado para vos, diputado? No, Añetete depende del Partido Colorado. ¿Pero están sentados en el regazo de Cartes ahora? No, estamos sentados en el regazo del pueblo paraguayo. Y en eso sí tenemos que admitir nosotros, los integrantes de nuestro movimiento, una falta, un fracaso a la hora de abrazarnos con nuestros pares, nuestros correligionarios, los integrantes del movimiento Honor Colorado. A la voluntad popular es el hecho de que
ocupando su banca. Es el primer atentado. ¿Cómo está, senador? En medio de la puja por el poder, no se quiso quedar atrás el senador y actual presidente del Congreso, Blas Llano. Entre algunas cosas, dijo que podría revivir el juicio político si se tuvieran nuevos elementos. También se dio algunos créditos propios. A partir de esta publicación, paulatinamente se han dado los imperiosos cambios exigidos al Ejecutivo. Abro hilo. ¡Ja! Todo un tuitero, ¿eh? Remarcaba que pidió vía Twitter que inmediatamente se destituya a consejeros de Itaipú y que se conforme una mesa de trabajo pluralista para llevar a cabo las negociaciones tanto de Yacyretá como de Itaipú. Como felicitándose y pasándose la mano a sí mismo por un logro que quizás, solo quizás, no fue tanto suyo. Ni fue tanto un logro, sino una reacción consecuente a una crisis que exigía cambios naturalmente. Pero, ¿quién puede saber, verdad? Alguien querrá recordar que... Dejemos de hacernos los churros, los ídolos, porque hoy el que le salvó a este gobierno es el movimiento Honor Colorado. El escenario local fue sin dudas contundente con sus acuerdos en silencio, alianzas internas y pactos de quién sabe a qué plazos. Pero no podemos ignorar que también existió un escenario internacional que barajó sus cartas y ejecutó su operativo rescate a favor del gobierno de Mario Abdo. Dos grandes potencias, Estados Unidos y Brasil. El mismo día, 1 de agosto, sale un comunicado de la Cancillería brasileña que decía: Brasil sigue de cerca los acontecimientos en Paraguay que involucran el proceso de juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez. Al reiterar el pleno respeto por el proceso constitucional de Paraguay, Brasil confía en que el proceso se llevará a cabo sin romper el orden democrático, de conformidad con los compromisos de Paraguay bajo la cláusula democrática del Mercosur, Protocolo de Ushuaia. Y en otro momento agregaba: Brasil espera que esta cooperación con el presidente Mario Abdo pueda continuar. Tan solo horas más tarde, la potencia norteamericana también saldría a inclinar la balanza a favor del gobierno de Mario Abdo a través de lo escrito por el embajador norteamericano Lee McCleney en su cuenta personal de Twitter. Hemos observado de cerca y con consternación los acontecimientos recientes y aplaudimos la prudencia de los líderes para encontrar una salida viable. Respaldamos los esfuerzos del presidente Mario Abdo a favor de la transparencia. Somos aliados en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el financiamiento al terrorismo y los grupos criminales internacionales. Compartimos las metas de fortalecer las instituciones democráticas para un futuro más próspero, seguro y democrático de la gente del Paraguay. Brasil y Estados Unidos pasándole la mano a Mario Abdo, lanzando otro mensaje entre líneas: que ninguno de los dos se haga del churro. Ni Honor Colorado, ni Añeteté, ni Cartes, ni Mario Abdo. Hay mucho más en juego de lo que parece. Es así que después de tantas idas y vueltas, promesas y compromisos, churros y no tan churros, amor y odio, se consumó un pacto para vivir entre Honor Colorado y Añeteté. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. Pacto que con firmeza nadie podría asegurar cuánto durará. Aunque por lo que se ve o se quiere dejar ver, hoy lo que se llama hoy, están bien. Con un camino recto a la desesperación. La pasamos mal, pero ahora estamos bien, ya estamos bien. Ya estamos bien. Ya estamos bien. Todo
lo que les mostramos en ADM pueden ver de inmediato a través de nuestras redes sociales, en YouTube, lo pueden ver en Algo Anda Mal en Facebook, lo pueden ver en @algoandamalpy y por supuesto en Instagram también. Todas nuestras plataformas están habilitadas y pueden seguirnos también a través de esas vías. Hacemos la pausa, a la vuelta de la pausa conversamos con Paí Ramírez. Más adelante con los chicos de No Más Batas al Cielo, estudiantes de medicina con los que vamos a hablar de la terrible situación de presión que muchos de ellos viven en Cursillos en medio de la carrera de medicina. Venimos en breve, estamos en vivo por NPI. A veces es mucho más fácil como mamá o como papá darle al chico un teléfono celular que se distraiga ahí y que no moleste absolutamente a nadie. Pero después empiezan a aparecer cuestiones de aislamiento social, empiezan a aparecer señales de un chico que no quiere compartir con el resto de la gente, de un chico que ya no quiere ir a la escuela. Hay señales de repente que creo que mamá y papá deberían identificar, y estos espacios en televisión también deberían servir no solamente para hablar de nuestra triste realidad política, sino para de alguna manera brindar estos tips y educación en general que marquen una señal de alerta para los padres y que se den cuenta que ir al psicólogo o ir al psiquiatra puede salvar vidas. No es una cuestión de estigmatizar y decir, che, pero qué grave que el vecino sepa o que el resto de las mamás sepan que le llevo a mi hijo al psicólogo. ¿Qué pensarán? Que está loco. Que le llevo al psiquiatra. ¿Qué pensarán? Que está loco. Es mucho mejor antes que posteriormente pasar por alguna crónica trágica por no haber hecho las cosas que se pudieron haber hecho a tiempo y no haber identificado esas amenazas que estaban ahí presentes, pero uno no quiso ver. Hoy está con nosotros el licenciado Paí Ramírez. Luis Ramírez, él es psicólogo, una persona que se dedica ampliamente al ámbito educativo y con quien es un placer poder conversar siempre. Hola Paí, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme. ¿Qué tan frecuente es hoy ver que los padres, yo los veo en el súper, los veo en el shopping, los veo en todas partes, crean que el darle al chico el teléfono celular o darle la tablet para que entre a un mundo paralelo es la manera de controlarle con lo que le gusta? Se volvió casi usual eso en general. Sí, lastimosamente sí. Lastimosamente tenemos que decir que hoy es el elemento más práctico, más rápido y más eficaz para tener controlado, para tener bajo control aparente a nuestros hijos. Cuando no podemos conseguir algo, cuando queremos hacer algo, le pasamos el teléfono y parece que el teléfono se encarga. Pero vos decías hoy cosas muy ciertas en este sentido. La salud mental, uno de los elementos de la salud mental está vinculado a la capacidad de intimar, a la capacidad de proximidad, es decir, de ver lo próximo y de distinguir lo próximo. Y son además eventos centrales en la humanidad. Imagínate ahora un niño que durante 10 años está ensayando un modo de vincularse íntimamente con otros por un medio no real, por un medio virtual. Esa nueva generación que cree que darle al chico un teléfono celular que lo conecte con un mundo inexistente es lo que prevalece en general. Sí, prevalece y genera dificultades en el corto plazo funciona, ¿sí? Pero en el mediano y en el largo plazo genera muchas dificultades. Tanto así que hoy las sociedades científicas más importantes, las pediátricas, en fin, ya recomiendan el cero pantalla hasta los 2 años. 0 pantalla. Hasta los 2 años. Hasta los 2 años, como mínimo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando hablábamos de lo que es esa capacidad de intimar, esa capacidad de ser humano, esa capacidad de emocionarme con el otro, no se hace a través de la virtualidad. La virtualidad te propone un manejo interesante para muchas cosas, pero para lo central en la construcción de la identidad humana, es decir, quién soy yo como ser humano, la necesidad de la conexión es fundamental, fundamental. Entonces, hoy estamos viviendo, o le hacemos vivir a nuestros hijos una vida de relación en donde no prima la relación humana a través de o vía por medio de la tecnología. Entonces eso evidentemente cuando nos toque procesar cuestiones humanas que son centrales para el desarrollo, como por ejemplo construir una pareja, construir una familia o funcionar bien en el trabajo o
estudiar, ser un estudiante equilibrado, no tenemos el ejercicio, no tenemos los elementos, no tenemos las herramientas para trabajar nuestro mundo interior. Y la clave es esa hoy. Y en esa misma línea, cuando decís hasta los 2 años por lo menos evitar la pantalla, evitar el celular, evitar la tablet, evitar todos esos factores que dan la sensación que nos conectan, pero en realidad en muchos casos nos aíslan dependiendo del uso que podamos darle. ¿Qué es lo fundamental en la relación padre-hijo o la imagen materno-paterna que pueda tener el chico en la familia durante ese tiempo? Cuando decís la pantalla tiene que estar aislada, ¿qué es lo que tiene que estar presente? La base de todo, y sobre todo en los primeros meses y los primeros año y medio, la presencia humana. Es decir, la mamá central y fundamentalmente en los primeros días, porque imagínate esto, Santi. El niño está en un lugar ideal. Él está en una condición de alimentación, de regulación de su energía, de su oxígeno, vive casi en una cama de agua y de repente nace a un mundo absolutamente desconocido. No, sí, tiene que llorar para poder mamar, tiene que regular toda su vida a través de sus sentidos y su regulación corporal. Son días muy duros para que no esté ausente ese ejercicio de vínculo humano, la ternura, el cariño, el cuidado, el toque, el tacto, en fin, y cómo le vamos a ese niño recibiendo y acogiendo en este mundo. Es fundamental. Eso no se puede dejar de hacer. Eso no pueden estar ausentes los padres más. Yo suelo conversar con algunas madres que dicen, uy, se arrepiente, tuve que dejar de trabajar. Y digo, no, la mejor inversión de tu vida. La mejor inversión, tu hijo te va a agradecer profundamente porque sus primeros años en este mundo los va a vivir de la mano del amor, de la ternura, del cariño. Y qué mejor constructor de una identidad emocional que eso. Cuando abandonamos muy rápido eso y dejamos a los niños a que a veces se desarrollen solos, ese es un problema, ¿verdad? Porque no tienen esa posibilidad, el niño va primero teniendo emociones, muy posterior es la construcción de las ideas. Entonces, si no tiene las emociones básicas de seguridad y confianza para construir su mundo, para basar su vida, es un chico que va a crecer con una identidad de inseguridades. Y cuando ya ese chico fue creciendo, ese chico de alguna manera, no necesariamente ese, digamos cualquier chico, sí, el que haya nacido con los cuidados de la madre, del padre, de la familia que tuvo o eventualmente sí, haya crecido con la pantalla, independientemente de las circunstancias país. ¿Cuáles son las señales que mamá o papá pueden tener de que ese chico tiene algún tipo de dificultad que requiere alguna asistencia extra, que no se soluciona como muchos piensan con el garrote, que no se soluciona solamente diciéndole no vas a salir con tus amigos, te vamos a dejar sin la tablet, por ponerte un ejemplo? Sí, ninguno de los extremos, ¿verdad? Ni el garrote, ni tampoco no tener límites. Los límites son muy claros. Y partiendo un poco de lo que decía antes, fíjate, nosotros perdimos incluso hoy como sociedad una acción muy hermosa que eran las abuelas, porque las abuelas tenían esa posibilidad. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos con cariño a nuestras abuelas porque nos dieron esa conexión humana? Y dicho eso, voy a la pregunta tuya. Cuando hoy queremos regular al niño a través del ejercicio de la violencia, ¿qué es lo que estamos generando? Cuando nuestra relación con nuestros hijos quiere ser por control remoto, ahí es donde tenemos dificultad y tenemos problemas, porque queremos que el niño viva un modelo que yo le dicto y eso es imposible. Y voy a poner 3 elementos principales. La capacidad de intimidad, de vincularse con otros, la capacidad de entender la emoción del otro y la capacidad reflexiva. Cuando esos elementos están quebrados, son signos de alerta. Por ejemplo, la capacidad reflexiva es cuando yo gestiono una conversación de ida y vuelta y le hago una explicación de un modelo del porqué, de a dónde vamos, y no existe una capacidad reflexiva. ¿Por qué? Porque hay una emoción que prima, que privilegia, que lleva y que arrastra todo. Y ahí hay 2 cosas. Lo más visible es el encierro. Cuando un niño se retrae, cuando un niño no participa, cuando un niño no come, cuando un niño... Son señales muy visibles. Pero existen otras señales que son también muy peligrosas, cuando un niño no respeta los límites, cuando un niño impone permanentemente su sistema, su forma y su modo.
también es una complejidad, porque el día de mañana eso no va a ser posible y cuando eso no sea posible, esa persona después adulta cae en profunda depresión, cuando ya no puede imponer. Entonces, tanto el aislamiento, el encerrarse, el ensimismarse, el no salir a comer, el no tener una calidad positiva de la interacción, como el tener una capacidad agresiva, el no respetar a los compañeritos, el no respetar a los compañeros, el no respetar a la maestra, el no respetar los turnos, no respetar los límites, es tan alarmante como el que está sentado y no emite sonido. Pero, ¿cómo diferenciar, Paí, cuando ese chico de por sí, lejos de algún problema, de algún trauma, de algún trastorno que pueda llegar a tener, considera que parte de su personalidad es aislarse, que no quiere estar donde está el ruido, que no quiere compartir donde otros de por ahí se sienten felices? Y el otro día contaba y decía, a mí no me gustaba irme a cumpleaños infantiles, ¿verdad? Y el rollo estaba feliz porque quería irse a cumpleaños infantiles, pero te descuidas y no era un trastorno, o sí era. Pero ¿cómo notar el límite entre lo que es parte de la personalidad de ese chico y lo que ya es una señal de alarma? Muy interesante. Está bien que no te guste ir a los cumpleaños, pero algo te tiene que gustar. ¿Qué pasa cuando no te gusta nada? Esa es una señal. Cuando no hay nada que te arranca, cuando no hay nada que te hace vincularte con otro. Solo es el encierro, el ensimismamiento, solo lo mío, ahí es un problema, ¿verdad? Porque puede ser que no te guste jugar al fútbol, pero te gusta pintar, o te gusta nadar, o te gusta hay algo en la vida que te arranca y te vincula. Entonces, no es que la vinculación tiene que ser estándar y que todos tenemos que hacer deporte o que a todos nos tiene que gustar la pintura o que a todos nos tiene que gustar el arte. No. Tenemos que ver qué le arranca, qué le nace para el encuentro con otro. El problema es cuando el encuentro con otro está dañado, cuando el encuentro con otro no existe, cuando el encuentro con otro o existe con demasiadas dificultades. Esos son los indicadores que nos van a anticipar o medidas que nos tienen que hacer pensar y reflexionar en que necesitamos abordar rápido. Y aquí quiero decir algo, Santi. Es fundamental cuanto antes. Es muy difícil para arriba. Cuanto antes. Y otra dificultad que viene incluso un poco producto de la psicología y de la evolución del pensamiento psicológico es que nos acostumbramos a mirar la conducta nomás y no lo que está debajo, no lo que hace que esa conducta esté presente. Y hoy las tendencias nos hacen mirar lo que está detrás que hace que esa conducta esté presente. Entonces, la conducta es un primer indicador sobre el cual tenemos que avanzar. Entonces, no hace falta tener una conducta de locos, como ustedes decían hoy, o estar locos para ir a analizar por qué me está pasando esto o cómo me está pasando esto que me vinculo mal con el resto. Es un indicador y tenemos que trabajar para brindarle al niño más temprano las herramientas para poder solucionar, porque ahí es donde estamos contribuyendo con la salud mental. Y ya en aula, fuera de la casa, cuando el maestro sí de verdad siente la vocación y se conecta con los chicos, lo que a veces en un aula en el que tenés una cantidad infinita de alumnos se vuelve tremendamente difícil, pero finalmente el maestro o la maestra termina siendo parte de una figura familiar que tenemos todos en el primer momento de nuestro paso por las escuelas. Cuanto más nos conectamos con los maestros es porque de alguna manera más desarrollaron ese sentido de mamá o de papá en las clases y quedan marcados para la vida. ¿Cómo ellos notan cuando un chico está pasando por alguna situación en casa o en parte del colegio que de por ahí le genera una situación compleja? Muy bien. Ahí hay dos elementos principales, pero quiero reforzar esto que estás diciendo. Fíjate, un equilibrista, a metros y abajo hay una red de contención. Eso es lo que tenemos que generar para nuestros hijos, la red de contención. El maestro es una de las más grandes, bellas y lindas redes de contención para un niño. Pero lastimosamente eso no se le inculca al maestro. Al maestro se le inculca que esté preocupado por si suma, si resta, que no digo que no, pero no puede dejar de ver estos otros procesos porque está más tiempo hoy con el maestro. El niño está 8 horas en la escuela, 6 horas en la escuela.
El maestro tiene la radiografía de ese niño en distintos movimientos. Cuando estudia sociales, cuando estudia matemáticas, cuando hace castellano, cuando está en el recreo, cuando come. Tiene la fotografía real de ese niño, a veces por encima de la madre que nunca lo ve comer. Entonces, no podemos sacarle hoy al maestro ese rol tan fundamental de ser la mejor red de contención. Y hay que prepararlos y entrenarlos para que puedan ver, para que tengan el ojo entrenado para ver cuándo hay alguna dificultad por la diversidad de momentos en que el maestro le ve a un niño. Realmente es extraordinario si el maestro tiene el ojo. ¿Y el ojo para qué? Para esto que decíamos, ¿cómo está su capacidad reflexiva? Y este es un problema nacional. Una sociedad que reflexiona poco es una sociedad que toma decisiones impulsivas. Entonces, ¿cómo está su desarrollo emocional? El desarrollo emocional en su etapa, 3 etapas. La autorregulación, es decir, se autorregula. Autoconciencia, es decir, es consciente de cómo le pasa las cosas con otro. Y la autonomía. Tiene un esquema, tiene una idea y es capaz de llevarlo a la práctica. 3 cositas que tiene que observar. Y cuando ves alguna dificultad que generalmente ya vemos en la autorregulación en los primeros 8 años, el niño no se autorregula. Entonces no se puede quedar quieto, no se puede quedar sentado, no puede comer quieto, tiene que comer caminando, o sea, hay tantos elementos para ver su falta de autorregulación. Se tira sobre la mesa, se mueve mientras está escribiendo. Es decir, hay una serie de elementos que el maestro puede ver en esa vinculación que hay entre emoción y cuerpo que ya muestran la capacidad de autorregulación. Por eso solés decir mucho, y a mí me queda muy grabado aquello, de lo importante de trabajar en el chico, lo emocional, el ser, el conocerse, y no creer que en la primera parte, como todo nuestro esquema educativo está marcado, lo que tiene que es aprender a sumar, a restar, a multiplicar. Decís, eso va a venir después, en algún momento de la vida cuando sea necesario. Es más, como la emoción es la base de todo ese desarrollo posterior, si yo administro bien esa primera vinculación cuerpo-emoción, el niño emocionalmente está autorregulado, después es un aprendedor, puede aprender todo y puede aprender casi los rudimentos de la lógica, digamos, porque es muy sencillo, es muy simple. Al revés, no. Un niño que no está autorregulado vive preso de su desregulación. Es más, esto se vive de una manera muy simple. La desregulación emocional es la desregulación del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos para regular el cuerpo? Voy a decir 3 cosas al azar, pero no al azar, sino 3 cosas que elegí arbitrariamente yo. Fumar, comer o correr. Hacer ejercicio físico. Nosotros en la escuela decidimos que todos los niños, todos los días de su vida comiencen con actividad física, porque es la más fácil. Una persona que aprendió de niño y tiene el hábito del ejercicio físico, tiene su salud mental asegurada. No así cuando yo tengo un desborde corporal y mi necesidad de ponerle borde a mi emoción es comer, o es tomar, o es fumar, pero siempre es corporal. Entonces, a los niños tenemos que ayudarle a que se autorregulen. Hasta los 9 años tenemos tiempo de desarrollar magníficamente eso para que después desarrolle el conocimiento que quiera, ¿verdad? Y hoy es el concepto de la escuela, voy a decir la nueva escuela, pero de la escuela que nuestros hijos necesitan hoy. No necesitan empezar poniéndole más estrés de cuánto lee, cuánto no lee, eso va a ser un proceso casi natural en el desarrollo evolutivo del niño, siempre que también se trabaje la capacidad reflexiva. Y esos son los 2 ejes. ¿Y cómo se lleva eso al ámbito universitario? Porque todo esto vincula con algo que fue noticia en los últimos tiempos y para ello tenemos en el siguiente bloque a 2 estudiantes de medicina con nosotros, de lo que les toca pasar a ellos en los cursillos y de lo que les preocupa a esta altura, de la gran cantidad de chicos que pasan o por episodios de frustración o por cuadros de estrés. Yo tengo gente que fue brillante en el colegio y que su sueño desde el primer día fue recibirse de doctor, de médico. Y esa gente probó una vez, no aprobó, probó una segunda vez, no aprobó, y genera un círculo de frustración realmente importante. Y ya estando ahí dentro, la sensación que queda a muchos es que se van a forjar en la medida que tengamos mano dura con ellos. Y en la medida que no duerman porque después así van a ser las guardias. En la medida que se los maltrate porque así van a aprender a ser duros en la sociedad. Eso está presente y en contrapartida, cuando dicen ellos no más batas al cielo, es porque se dan cuenta que muchos de los compañeros no aguantan esa presión. Eso significa debilidad
¿O significa que la sociedad sigue creyendo que así se meten las ideas a la cabeza para sacar un buen médico a futuro? Yo creo en lo segundo, pero también hay que trabajar desde un desarrollo emocional diferente, distinto. Y hay mucha complejidad para llegar finalmente a un suicidio, a sacarse la vida. No es un acto sencillo que dependa de una sola cosa, sino de una complejidad. Pero toda la sociedad confunde lo que estás diciendo, Santi. Confunde la rigurosidad, confunde la imposición arbitraria de la autoridad sin sentido con la exigencia natural de la vida. Yo no digo que una universidad no tenga que ser exigente, la vida es exigente, pero tiene su exigencia dentro de un ámbito que tiene un manejo, un control. Cuando esa exigencia es puesta con una autoridad desmedida, descontrolada, y que no conduce a ningún fin más que a la idea de algún profesor que cree que generando miedo o que generando burla en los alumnos va a producir mejor aprendizaje, eso no es cierto, eso no funciona así, eso no existe. Viene de una época en la que algunos nos formamos que se llamaba la escuela del dolor, y para todo era así. Si vos jugabas al fútbol, al básquetbol, el profesor te entrenaba diciéndote cosas malas. Para que seas fuerte. Para que seas fuerte, para que sea... Eso hoy hoy y ayer nunca funcionó. La escuela del dolor. La escuela del dolor. La escuela del dolor. Marcado muchísimo, muchísimo por el deporte, por ejemplo, en donde te humillaban y te decían, ¿cómo es ser inútil? Va a pasar y tal cosa. O sea, toda una dinámica que en realidad no tiene por qué ser así. En realidad no vamos a encontrar una sola escuela de desarrollo, una escuela importante que viva ese exceso de autoridad como un medio. Sí son espacios que tienen una disciplina, que tienen un rigor, pero que no es un rigor que atenta contra la persona y contra la construcción de su identidad. Ese es el problema. Cuando nosotros, para imponer un esquema de miedo sobre todo, utilizamos recursos que salen de la norma, salen de lo vinculado a la exigencia del aprendizaje. Entonces, no hay personas fuertes que funcionen con ese esquema de maltrato, porque finalmente estamos hablando de violencia y de maltrato, y eso no hay derecho. No hay derecho a tener que vivir la violencia y el maltrato para decir, yo voy a estudiar medicina. No funciona así. Ahora, hay que ver que hay un rigor de la carrera, hay un rigor que también te da la sociedad por lo siguiente, porque ahí pasa mucho eso, es decir, cuando hay 1000 que quieren ingresar y solo 100 que pueden hacerlo, uno tiene que poner un sistema muy estricto y a veces no tiene nada que ver ni siquiera con el conocimiento, sino tiene que ver con la propia capacidad de soportar la presión. Es como prepararte para ser uno de estos soldados que van a la guerra del Medio Oriente. Así más o menos se constituyen algunos exámenes de algunas facultades y en particular medicina. Pero si además de ese rigor natural que ya tiene y de la presión natural que ya tiene esa carrera, le sumamos a la escuela del dolor de por medio, es un cóctel brutal. Es un cóctel brutal. Y si a eso le sumamos además que hoy los jóvenes que están ingresando están menos armados en su vida emocional porque vienen de una ausencia en su contexto familiar primario, en una ausencia del vínculo, de la relación, de la contención, y ponen todas sus fichas de vida a eso y no están pudiendo, se le acaba, que es lo otro, el sentido de la vida. Las personas que están cerca del suicidio o de una depresión muy profunda es porque se desactivó el sentido de la vida, o lo que le da sentido a su vida ven que no pueden concretar. Y empieza ahí una ida para atrás, para el fondo de la vida, se le apaga la luz, como decimos, y eso tiene que ver con todo ese contexto, evidentemente, pero tiene que ver también con esa historia personal y con ese desarrollo emocional. Y en algunos casos, no los menos, también hay un componente biológico muy importante, porque la química y cómo funciona nuestro cerebro con electricidad y con químicos también hace su trabajo, y su trabajo muy importante. Pero aquí viene un tema, y lo hablábamos, hacer ejercicio físico, por ejemplo, libera serotonina, que es la sustancia del bienestar. Es decir, una persona que normalmente hace actividad física es una persona que va a tener mejor ánimo. Entonces, hay elementos tan sencillos en la vida que podemos utilizar para paliar, para equilibrar, pero como no utilizamos esto porque creemos que estamos bien o porque necesitamos simplemente estar
a full metido en el estudio, ¿verdad? La persona a veces se olvida de sí misma, se olvida de sus emociones, se olvida de su profilaxis, se olvida de lo que tiene que hacer para estar bien y entonces es cuando cae en un cuadro depresivo y después finalmente se arma una situación de la que no puede salir. Pai, un gusto conversar con vos siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias, Santi, un placer estar contigo. Luis Ramírez, psicólogo, conversando en esta parte del programa con nosotros. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa nos acompañan estudiantes de medicina con los que vamos a hablar también hasta el final de esta edición de AM. Ya venimos. No podemos saber las batallas que están librando, ni los dolores que los estaban acechando. Esperanza, ilusión, sueños, optimismo, ganas de un futuro mejor. Son el combustible que embarcan a miles de jóvenes con las aspiraciones de poder formar parte de un tirano sistema de salud. Un sistema de salud voraz e impiadoso, con rasgos de omnipotencia, no sabe que muchas veces no tiene recursos para cumplir con las necesidades de la gente. Solo conoce de exigencias. Y son esas mismas exigencias que someten a las más duras pruebas a quienes abrazan y aman esta carrera, que a su vez se convierte en un duro escarmiento. Así nomás tiene que ser. El residente no piensa, hace. Si no es un 5 no sirve. Uno tranquilamente puede dormir a la 1 de la mañana, levantarse a las 6 y llegar al cursillo. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa nomás si no te da la cabeza? La competencia no conoce de descansos. No duerme, no se alimenta, se deshumaniza. Solo el más fuerte puede sobrevivir. La ley de la jungla que sana enfermos, pero destroza a sus profesionales. Y existen momentos donde la propia cabeza te exige tomarte un respiro. La salud mental, muchas veces tomada en broma o incluso satanizada, pasa a un tercer o cuarto orden, cuando sus propios profesionales y aspirantes son los que deben tener prioridad. Son pocos los que se animan a hablar de lo que sucede y muchos los que prefieren callar y guardarse todo en secreto para no demostrar un ápice de debilidad ante el otro. Sufrir en silencio. Las humillaciones, el maltrato, la posición de poder sobre el estudiante o el médico de menor rango. Es pan de cada día, sea en la alta casa de estudios o en los centros asistenciales. Un cóctel peligroso al que se lo mira sin la importancia que requiere. Más aún en un país que sufre por la falta de más profesionales, donde sus autoridades prefieren hacer la vista gorda a una problemática que está instalada hace años y donde solo los propios estudiantes, sin acompañamiento alguno, se encargan de levantar la voz, de clamar por ayuda ante cada tragedia. La normalización de estas prácticas, donde por ejemplo inducen a los estudiantes a realizar todas las actividades de manera acelerada, a no dormir por más de 2 o 3 días, a no tener tiempo siquiera de comer o ir al baño, solamente seguirá empeorando el dramático círculo vicioso al que se ven expuestos los estudiantes y médicos en este país, que necesita imperiosamente de ellos, de sus mentes, de sus talentos y de su vocación de servicio. El abordaje de la salud mental en esta y otras facultades del país debe ser aplicado de manera urgente para seguir evitando y lamentando más pérdidas. El cielo puede esperar la llegada de las batas iluminadas y talentosas del país. Nos acompañan en esta parte del programa 2 estudiantes del tercer año de medicina. Está con nosotros Ayelén Mendoza. Hola Ayelén, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también Esteban Italiano. Hola Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Santi, y a la teleaudiencia. ¿Cuánto de esto que escuchaban recién en las frases que habitualmente se utilizaban formaba parte de frases que probablemente les eran familiares? Frases de
en mi época no era así, en mi época era diferente, o frases que uno pensaría forman parte de esa escuela del dolor de la que hablaba hace rato Luis Ramírez Ayelem? La verdad que la mayoría, la inmensa mayoría de las frases, lastimosamente, esa fue una realidad que pasaron nuestros profesores, nuestros docentes, y si bien es algo que pasó en su momento, con lo que ellos se encontraron, es algo que es muy repetitivo en nuestro día a día, y no porque lastimosamente en esa época pudo haberse dado. En esas condiciones tienden que volver a repetirse la escuela del dolor, como mencionaban anteriormente. Y si es reiterativo, Esteban, ¿vos creés hoy, mirando los 3 años que estuviste como estudiante, y probablemente le traslado esto a muchos médicos que hoy están viendo, que pasaron por esa escuela del dolor, ¿es necesario que eso esté presente cuando ya estuvo presente toda la presión inicial de la carrera en sí, que no es fácil, que uno sabe a lo que se está sometiendo, sabe lo que deja de lado a los amigos, a los parientes, las salidas, los encuentros, que resigna de por sí porque la carrera lleva eso? ¿Es necesario que además se le sume a todos los otros, Esteban? Y categóricamente yo creo que no debería ser así, ¿verdad? Teniendo en cuenta ya la rigurosidad misma de la carrera y todo el contexto que conlleva, ¿verdad? Me parecería que también como comunidad educativa, tanto por lo menos, ¿verdad?, de las profesiones relacionadas a la salud, que los docentes también y que los estudiantes también, ¿verdad?, ayudemos a los compañeros que de alguna u otra manera, ¿verdad?, pueden estar pasándola mal, porque realmente no sabemos la realidad de cada uno de ellos, y de alguna u otra manera también amenizar el contexto en el cual se desarrollan específicamente nuestras clases o nuestras prácticas, ¿verdad? Es algo muy importante, yo creo, a partir de ahora. Ayelen, en todos estos años, y sobre todo en los últimos, en los que las conversaciones respecto a este tema estuvieron muy presentes, ¿notaron que esta es una práctica aislada o una práctica muy común dentro de la carrera en particular? En las prácticas específicamente. La práctica de la escuela del dolor, de la prepotencia con la que a veces se enseña, del rigor, entre comillas, que se le pretende inyectar, de aquel débil que queda fuera de la carrera por debilidad, entre comillas, ante ese tipo de presiones. Cuando fueron conversando con los compañeros, con personas que de repente empezaron a hablar después de estos últimos episodios que se dieron, ¿ustedes notaron que era algo presente en general en la facultad o es una práctica aislada? A nosotros nos parece que, y también teniendo en cuenta nuestra experiencia, es que hay como 2 escuelas diferentes y no necesariamente divididas de acuerdo a rangos etarios. Hay personas que prefieren, o no sé si por comodidad, por costumbre, o porque simplemente todavía no se instalaron en el debate de, bueno, esto me pasó a mí, no fue lo mejor, fue algo que me llevó a mí a una presión, pero de la que yo pude salir, y eso capaz me formó como profesional. Entonces yo voy a repetir esto, y están los otros docentes que pasaron por lo mismo y que dicen, bueno, estas fueron las condiciones que yo tuve, pero me parece que no son las óptimas. Me parece que esto claramente se puede cambiar, que yo le puedo exigir a mis alumnos, yo puedo ser completamente rigurosa y riguroso, pero sin la necesidad de pasar los límites, motivándole al alumno, no humillándole de ninguna forma. Entonces es como que hay 2 escuelas, 2 grupos grandes, podríamos decir, donde yo creo que la verdad, a medida que se van instalando este tipo de debates y estos temas se van tratando más, hay más personas que de verdad analizan completamente su día a día, cómo son ellos con los pacientes, cómo son ellos con los alumnos, ya sean de grado o de posgrado, pero que claramente se instala este debate y que hay más personas que van migrando a lo que sería lo óptimo, creo yo. No estamos hablando, Esteban, de pocos casos de suicidio a los que se llegó de estudiantes de medicina. Estamos hablando, y no solamente a ese extremo, probablemente a casos de gente que ha caído en cuadros de depresión o ha caído en cuadros de picos de estrés que fueron realmente incontrolables después. ¿Cuál es el nivel
de importancia que se le da dentro de la facultad y dentro de los cursillos a eso. Porque una cosa es decir, el docente se da cuenta, identifica que alguien ya está al límite de la presión que se le juega y empieza a regular o empieza a darle algún tipo de asistencia. O esta es la fórmula para ir sacando del camino a aquellos que no son lo suficientemente fuertes para llevar adelante. ¿Hay realmente alguna importancia que se le da por parte del sistema en sí educativo a la hora de decir, esta persona ya está en un límite incontrolable? Bueno, y yendo por parte, ¿verdad? Si hablamos específicamente de los estudiantes que están preparándose para ingresar a la carrera, podemos decir, o sea, yo diría realmente que es nula esa contención por parte de personas que no sean familiares y amigos dentro de ese proceso, que realmente es una carrera por ingresar a la facultad, ¿verdad? Y ya dentro de la propia Facultad de Medicina, ¿verdad? Si bien existen mecanismos que nos brinda también la facultad, muchas veces no se está pudiendo responder a esa necesidad de personal o de profesionales que puedan de alguna u otra manera conversar con los estudiantes para poder, ¿verdad? Encontrar si estos estudiantes necesitan ayuda, si necesitan hablar con alguien, si están pasando por un momento difícil, no solo en la carrera, sino también en lo personal, que es muy fluctuante eso, ¿verdad? Y también cómo darle seguimiento a estas personas, que es lo más importante, ¿verdad? Porque si bien nosotros podemos detectar quiénes son las personas que de alguna u otra manera están necesitando esta ayuda, es importante que nosotros hagamos ese seguimiento, y eso es lo que realmente falta dentro de la institución ahora mismo, ¿verdad? Si bien el año pasado, a raíz también de un suceso similar al que pasó recientemente, se creó el Departamento de Salud Mental dentro de la Facultad de Medicina. No está dotado tampoco de recursos como para poder responder a una comunidad educativa inmensa como es la Facultad de Medicina y mismo el Hospital de Clínicas, ¿verdad? Con todos sus profesionales que ahí mismo están, porque este departamento no solo debe estar abocado a los estudiantes, sino al personal en general, ya que, como bien sabemos, las profesiones relacionadas al ámbito de la salud ocupan uno de los primeros lugares en índice de suicidios en el mundo, ¿verdad? Ayelen, en esa línea, cuando sí se crea una unidad o un departamento de salud mental, ¿cuáles son los mecanismos como para que active ese departamento? ¿Alguien va porque necesita ayuda y busca una ayuda, o se va haciendo una especie de monitoreo para identificar quiénes son las personas que requieren de algún tipo de asistencia? ¿Cuál es la forma? Porque a veces uno, cuando tiene algún inconveniente, lo que hace es encerrarse, evitar tener algún tipo de ayuda hasta que aparece un amigo, una amiga, un docente, alguien que deriva y le encamina a estas unidades de salud. ¿Cómo operan estas unidades dentro de la Facultad de Medicina? Actualmente el Departamento de Salud Mental, que es el que tendría que estar a disposición de los estudiantes y el que tendría que estar respondiendo a toda esta problemática, es un departamento que, como mencionó Esteban, está escaso de recursos, por lo cual sí tiene un cronograma de acción que debería cumplir, pero que ahora mismo no se da. Sí hay personas que se pueden acercar, como habías mencionado, pero también ellos tienen una forma en la cual pueden detectar personas que estén en riesgo. De acuerdo a ese mapeo rápido que hicieron, ya encontraron 60 personas que son las que posteriormente van a llevar un control de su situación, de un diagnóstico y un seguimiento apropiado. 60 personas a través de este mapeo que hicieron. Sí, 60 personas por curso. Para que te hagas una idea, somos 150 aproximadamente y somos 6 cursos, solamente de pregrado y solamente de medicina. Y en toda la facultad, 60. Sí, o sea, todos sabemos que ese es un número muy pequeño. Claro. Claramente estas personas son personas que están en factor de riesgo, por lo cual ellos también están al tanto. Tampoco tienen los recursos, pero es lo que nosotros tenemos como tarea, ¿verdad? Darle un seguimiento a eso para que eso efectivamente sea una realidad. Pero lo ideal sería que eso se haga un screening de cada alumno y entonces se puedan detectar efectivamente cuál es el número real, porque 60 sabemos que es un número que queda muy corto. Claro. ¿Y cómo creen ustedes que debería evolucionar esto? ¿Qué debería pasar, Esteban, de aquí en adelante?
Porque hoy por lo menos estamos hablando del tema. Y el tema tiene una visibilidad en medios. Espero que no lo tenga solamente por el tiempo que dure el impacto de una nueva pérdida y que sea una cuestión sostenida y sostenible. Pero, ¿qué es lo que ustedes esperan como estudiantado para que esto de verdad se crea como un tema importante y se tome como un tema importante? Lastimosamente, ¿verdad? Los cambios que hemos visto en los últimos años se dan justamente posterior a un hecho trágico como este, ¿verdad? Personalmente, yo creo que hay varios niveles que deberían sufrir cambios a partir de esto, ¿verdad? Primeramente, dentro de nuestra propia Facultad de Medicina y nuestra unidad académica, que realmente también se dote efectivamente a este departamento para que tenga las herramientas necesarias para poder realizar su labor, ¿verdad? Obviamente eso conlleva, ¿verdad?, todo ese tema financiero que es muy importante, que debe ir acompañado, ¿verdad? Luego, ¿verdad?, a nivel porque no contamos dentro de la misma Universidad Nacional de Asunción con un departamento que esté abocado a esto, siendo que el tema de salud mental no es algo que solo esté circunscripto a la Facultad de Medicina, sino a todas las unidades académicas y obviamente también no solo a la educación superior, sino a todos los estratos sociales y por ende ir a un tercer nivel, ¿verdad?, que es más una política pública de salud mental, que realmente a partir de ahora, ¿verdad?, tomemos cartas en el asunto, ya que cada vez vamos teniendo más casos y no estamos teniendo una respuesta eficaz para esto, ¿verdad? Además, me da la sensación, Ayelén, que lo que ustedes están reclamando no tiene que ver directamente con estas unidades de salud mental. Lo que reclaman es que tengan un soporte presupuestario y de soporte de recursos realmente como para que puedan operar. Porque probablemente lo que hoy están atendiendo a 60 alumnos a los que logran mapear es el músculo que tienen como para poder reaccionar. Si tuviera mayor presupuesto, si tuviera mayor importancia, si tuviera mayores recursos, probablemente podrían operar en un radio mucho más amplio, o estoy entendiendo mal. A mí me parece que sí, que va muy de la mano lo que mencionaste, ¿verdad? Porque me gustaría hacer un ejemplo rápido. Me parece que si es que estamos hablando de, un ejemplo, diabetes, sería mucho más fácil conseguir presupuesto a nivel, y no estoy hablando solamente a nivel de Facultad de Ciencias Médicas, sino a nivel país, es mucho más fácil conseguir presupuesto destinado a eso, porque es algo visible. Las consecuencias de esta enfermedad son visibles, las muertes, todas las patologías, las comorbilidades que lleva, pero no se atiende de la misma manera. Y sin embargo, son enfermedades mentales que afectan cómo vos te desenvolves en tu vida y pueden llevar varios años. Y esto claramente se va de la mano también con el estigma. Entonces, realmente lo que nosotros estamos queriendo a nivel estudiantil y como todo cuerpo estudiantil, por lo menos de nuestra facultad, es que eso sea mucho más visible, que sea tomada con la importancia que debe ser tomada, que se desestigme, que es una enfermedad igual que la que mencioné, ejemplo, la diabetes, una enfermedad mental debería tener la misma importancia, los recursos deberían ser igual, los mismos. Y claro, nosotros al comienzo, lastimosamente, este es el tercer año consecutivo que nos vemos en una situación parecida, pero a medida que esto fue pasando, fuimos como conquistando ciertas luchas y con esas luchas fuimos consiguiendo pedazos de ganancia en la batalla, ¿verdad? Conseguimos que se cree efectivamente este departamento, lo cual fue un logro en su momento, pero ¿de qué nos sirve tener este tipo de departamento si es que no tenemos tampoco los recursos para que funcione? Y esto teniendo en cuenta de que nosotros nos desenvolvemos en un ambiente de salud. Nosotros somos la Facultad de Ciencias Médicas y en nuestra misma casa de estudios no nos podemos dar el lujo, por decir de esa forma, lastimosamente, es un lujo. Ahora en nuestra realidad, no solamente universitaria, sino nacional, ni siquiera nosotros podemos contar con este tipo de herramientas. Entonces, nos gustaría conquistar, tomar esta lucha para no solamente en el ambiente en el que nos movemos, sino a nivel país. Pero claro, tenemos que ir de a poco. Desde el momento que estos casos toman visibilidad y ustedes dicen vamos a hacer sentatas, vamos a hacer conversatorios, vamos a hablar, ¿crece el número de gente que se acerca pidiendo ayuda o se acerca diciendo yo estoy viviendo esta realidad?
a mí me tocó con tal profesor tal situación, a mí me tocó en tal cursillo esta realidad. Pues yo lo veía en redes sociales y me ponía a mirar espantado parte del relato que hacían algunos diciendo con relación a determinados cursillos que era una práctica histórica, absolutamente común ya en algunas casas de estudio en particular. ¿Notaron ustedes que con la visibilidad que tuvo este tema, mucha gente se animó a contar su experiencia? Sí, de hecho que justamente ese día que decidimos hacer la sentata para poder hablar, muchas personas se acercaron y dieron su propio parecer sobre el tema, ¿verdad? Dieron también experiencias personales sobre que ellos estaban viviendo, no solo en la carrera, sino también en otros niveles, ¿verdad? Y justamente para poner nomás un ejemplo, ese mismo día que se hizo la sentata en el cual se habló sobre ese tema, la cátedra de psiquiatría tuvo muchísima más atención de pacientes relacionados también a familiares de estudiantes o estudiantes que se acercaban a la cátedra porque vieron que también ellos sentían una necesidad de hablar, de contar también sus problemas y para ponerlo en contexto nomás, hablando la gente realmente entiende que es una necesidad y que también debemos, por lo menos como sociedad, ¿verdad?, sentir esa empatía por la gente que está sufriendo este tipo de situaciones, porque debemos comprender que la salud es un estado de bienestar no solo físico y social, sino también mental, y comprender que la mente es muy importante también para que nosotros podamos desenvolvernos, ¿verdad?, en el día a día. Esteban, gracias por acompañarnos y vamos a estar pendientes de las actividades que realicen de aquí en adelante. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a Yelén por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy amable. Bueno, Enrique, tenemos que cerrar esta edición de AM, señor, ¿eh? Sí, señor. Recordar a la gente que todos los materiales que pasamos esta noche ya están en nuestras plataformas digitales, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, también en YouTube, en Instagram. Pueden volver a ver este programa, inclusive a través de nuestras redes sociales, todas las reflexiones, los comentarios también en nuestras plataformas. Y nos vamos a encontrar de vuelta el miércoles a las 9 de la noche aquí por Noticias Paraguay. Sí, señor, así es. Gracias a todos por acompañarnos. Teníamos una información que tiene que ver con una avioneta que cayó en la zona de una narcoavioneta, dicen, sí, en la zona de una estancia ligada a Favero. Así reporta la policía, la subcomisaría 17, Colonia Leopoldo Perrier. 16 horas ocurrió esto el día de hoy en San Cristóbal, ahí ven ustedes las imágenes. No hay heridos, la placa es la que ustedes están observando en imágenes y el fiscal interviniente es Orlando Quintana. Son los datos preliminares que se tienen hasta el momento de lo que sería una narcoavioneta caída en esa zona. Con esto nos vamos. Muy bien, vamos a ampliar esto en los siguientes servicios informativos de Noticias Paraguay. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buena noche. Hasta el miércoles con AM.